quiero compartir con ustedes una parte de lo que resultó de mi investigación. Ustedes me abrieron las puertas en el 2020, en plena pandemia. Recuerdo que hicimos una reunión por Team cuando yo les presenté esta idea de investigación, ¿verdad? Cuando tenía la intención de hacer mi tesis doctoral con ustedes. Y bueno, me abrieron las puertas, me dieron esa oportunidad de trabajar con ustedes y bueno, a partir de ese momento fui pensando mucho en la educación del pueblo, en la formación de los docentes. Vine a trabajar, a hacer las entrevistas, estuve trabajando con los compañeros docentes. También hicimos algunas entrevistas por Zoom, todavía en el 2021. Y el año pasado, en agosto, vine con una parte del consejo a compartir antes de cerrar el trabajo, ¿verdad? Seguramente que se acuerdan que en agosto estuvimos ahí en la comunidad y compartimos los resultados más relevantes. Y bueno, después de eso yo me fui, terminé mi informe, hice mi defensa de tesis en noviembre del año pasado. Y felizmente puedo decir ahora que cerré este proceso. Yo obtuve el título, ¿verdad?, que quería, y bueno, y los resultados de ese trabajo están a disposición de ustedes, ¿verdad? Y bueno, Florencio me pidió esta mañana para que comparta algunas de los aspectos, de los temas que resultaron y que considero yo que puede ayudar también a este proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir en esta semana, que tiene que ver con las decisiones que ustedes van a tomar sobre la lengua, ¿verdad? Sobre cómo llevar esa lengua en la educación. Entonces, en cuanto a la formación de los maestros, de los compañeros, encontramos que hay una diversidad, digamos, de formación, porque tenemos compañeros, y algunos de ellos ya se jubilaron hoy, que tienen todavía la formación antes de la ley 3231, que se formaron en algún curso de profesionalización ofrecido por el MEC antes de la promulgación de la ley. Después tenemos ya otros que se titularon más recientemente y que tienen el título de agente socializador, y algunos ya tienen el título de profesor de educación intercultural plurilingüe para primero y segundo ciclo, que es la formación más reciente que el MEC está ofreciendo para los docentes indígenas. Pero también tenemos otros compañeros que, aparte de tener ya su título de profesor, también se formaron en otras áreas. Por ejemplo, tenemos evaluadores, tenemos otros que han hecho el curso de comunicadores, ¿verdad? Y la mayoría de los entrevistados quieren llegar a tener una licenciatura. Y eso es muy importante, de que como consejo ustedes lo manejen y que podamos ir viendo qué posibilidades hay para poder elevar también esa formación del docente a un nivel de grado, ¿verdad?, de licenciatura, porque eso le interesa a muchos de los compañeros. En cuanto a qué aprendieron durante la formación docente, como el ingreso al Magisterio Nacional se da sobre un bachillerato, ¿verdad? Entonces, el poder acceder a este proceso de formación, aunque sea profesionalizado y a distancia y todo eso, les ofreció muchísimas herramientas a los compañeros docentes. Les permitió, por ejemplo, conocer el sistema de evaluación. Muchos de ellos decían,
yo no sabía cómo enseñar, le preguntaba siempre a mi director y después de irme al curso pude aprender. Aprendieron sobre las cuestiones administrativas de las instituciones, del proceso de clase. Aprendieron a usar las herramientas tecnológicas porque tenían que hacer sus trabajos y para hacer sus trabajos tenían que grabar, tenían que hacer sus trabajos en su celular, tenían que enviar los trabajos a los profesores. Y en ese uso de la tecnología también desarrollaron algunas competencias, algunas habilidades de investigación, porque tenían que buscar esa información, tenían que preguntar sobre alimentación, sobre medicina, sobre cuestiones culturales del pueblo, y entonces ahí desarrollaron también la investigación y la reflexión. También fueron investigando sobre prácticas culturales más de, digamos, de motricidad, ¿verdad?, que tiene que ver con las artesanías y todo eso. No hay mucho de artesanía que los profes conozcan, pero algunas cosas conocen. Así también las estrategias didácticas y el uso de recursos didácticos. Eso también salió. Por ejemplo, que aprendieron a dibujar, preparar carteles, a usar sulfitos, cartulinas y todo eso. O sea, para ellos fue así como muy revelador pasar por un proceso de formación docente. Entonces, a pesar de que todavía nuestro sistema de formación docente adolece de muchas cuestiones culturales, porque el pueblo todavía no tiene una formación docente específica para el pueblo, ¿verdad? Pero, no obstante, esa formación que recibieron fue muy valioso para los compañeros. Después vamos a ver qué es lo que saben los docentes, porque el planteo fue así: para poder enfrentar el desafío que presenta lo que dice la ley y su decreto reglamentario, entonces, ¿cómo ellos están preparados para poder hacer esa enseñanza de lo propio con lo que plantea el MEC dentro del sistema nacional, ¿verdad? Entonces, ahí salió de que, bueno, en cuanto a la lengua propia, hay un conocimiento del abecedario del pueblo, hay un conocimiento de algunos vocabularios, porque los conocimientos son muy dispares, ¿verdad? Hay compañeros docentes que saben muchísimo y otros que saben poco, ¿verdad? Sí. Entonces, también salió de que conocen todavía sobre la alimentación, sobre los frutos del monte, sobre la flora, los árboles, las plantas, los animales. En artesanía, la pantalla y la mano. Eso es lo que saben hacer los compañeros. En historia, relato de los ancianos, mitos, historia de la comunidad, cómo se vivía antes. Y de medicina tradicional, coincidieron en que los que manejan los saberes de medicina tradicional son los ancianos y las ancianas. O sea, los maestros muy poco conocen de eso. Y nada de baile. Los bailes que se conocen son los bailes del 19 de abril. Algún otro baile propio del pueblo no se conoce. Para poder fortalecer lo propio, la lengua, la cultura, pudimos identificar también en los relatos de los compañeros docentes que hay muchas amenazas que de alguna manera condicionan el desarrollo y el fortalecimiento de lo propio. Y ahí podemos encontrar, ya hay poco acceso a los recursos naturales, por ejemplo, para hacer las comidas tradicionales del pueblo.
porque hay mucha deforestación, hay mucha propiedad privada. Por ejemplo, una de las compañeras decía que ellos veían que pasando un alambre había lo que ellos necesitaban, pero no podían entrar ahí a buscar. Entonces no podían, para su investigación dentro de su trabajo de formación docente, no podían hacer esa comida que ellos querían hacer porque la propiedad privada no les permitía el ingreso para recoger esos frutos. La fuerte presencia de las religiones y todos estos cambios de deforestación, de propiedad privada, de avance de la urbanidad también, causa que haya cambios en la economía del pueblo. Y también aparecen otras amenazas fuertes, por ejemplo, como las drogas, el alcohol, la prostitución, que de alguna manera también responde a ese marcado flujo migratorio que se está dando en el Chaco. Mucha gente está viniendo al Chaco, ¿verdad? Y eso se convierte en una amenaza porque trae todos estos vicios también muy cercanos a nuestros profes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, para poder fortalecer eso, la cultura, la lengua desde las escuelas, tenemos que mirar un poco estas amenazas que salieron también en las entrevistas. Y claro, los cambios en el territorio afectan el ámbito de uso de la lengua y en muchos espacios esa lengua se va debilitando porque pasan de la lengua propia al castellano. Y en cuanto al uso de la lengua, encontramos esto. En muchas instituciones se usa mucho todavía la lengua en la oralidad. No se desarrolla la lectoescritura en lengua propia. Se habla, el profe que es del pueblo le habla a los niños en idioma, pero no se enseña a leer y a escribir todavía en el idioma. Entonces, la condición de lengua materna está en algunos contextos el castellano y en otros la lengua propia. Por lo menos en el discurso y en la práctica oral, ¿verdad? Porque en los documentos oficiales no se contempla todavía la lengua propia ni como L1 ni como L2. En los boletines de calificaciones no encontramos todavía. L1 y L2 están dentro de las lenguas oficiales, ¿verdad? Castellano, guaraní. La enseñanza de la lengua materna o del castellano se realiza según el horario, pero todavía no hay como orientaciones claras para el abordaje de una u otra lengua. Los profes, las orientaciones quedan así como está en el horario, este es el tiempo de castellano, este es el tiempo del idioma propio, pero ¿qué hacemos en esos tiempos y cómo lo hacemos? Eso todavía no está escrito y creo que hacia ahí también tiene que ir la reflexión del pueblo, ¿verdad? De cómo, qué tratamiento le vamos a dar a la lengua castellana, qué tratamiento se le va a dar a la lengua propia, cómo se va a abordar la enseñanza de la lengua propia como lengua materna. Bueno, todo eso está por decidirse todavía. El idioma de comunicación en las escuelas es mayoritariamente el castellano, porque hay como podemos decir como un respeto hacia ese compañero que no es del pueblo y que no maneja la lengua. Entonces todos hablan en castellano para poder incluirle a ese docente que no es indígena.
Entonces, cuando hay un docente no indígena en la institución, ya la comunicación se da en castellano. Y en el aula se utiliza mucho la lengua propia en el primer ciclo en forma oral. No hay una realidad única porque conforme a la ubicación geográfica, también a la antigüedad del docente y seguramente a otros factores más que no llegué a explorar, se habla más o se habla menos en la lengua propia. Hay escuelas donde se habla mucho más, hay escuelas donde se habla menos. Entonces, finalmente no se pudo identificar un mecanismo para las tomas de decisiones sobre la lengua de enseñanza para el aprendizaje de la lectoescritura, así como el tratamiento de las lenguas en el aula. Existe un deseo y un interés de los maestros de enseñar, de aprender la lengua propia, pero se dificulta por la escasa formación y la escasez de materiales de apoyo. ¿Qué encontramos como materiales que se han producido a lo largo del tiempo ya en la lengua como documentación? Más recientemente hay unos podcasts con ejercitarios que el MEC tiene disponible en su página web. Hay materiales didácticos que se elaboró con Atlas. Hay una biblioteca de la memoria hablada con audios y vídeos. Esto está en la página del Instituto de Janes y don Ernesto. Hay algunos materiales de lectura también elaborados en el marco de un trabajo de MEC con UNICEF. Hay libros de lectura, estos ya son más antiguos, libros de lectura de ciencias naturales, hay una Biblia y un diccionario también. Son algunos de los soportes que encontramos en lengua propia. ¿Y qué necesitan los compañeros docentes para poder enfrentar este desafío de articular los saberes propios con los conocimientos generales que plantea el MEC? Necesitan fortalecer sus conocimientos sobre la cultura propia en cuanto a alimentación, medicina. Necesitan fortalecer las prácticas en el aula, prácticas que les permita desarrollar estrategias didácticas que permitan el desarrollo de las cuestiones propias de la lengua, porque la lengua tiene su propia manera de enseñar, si le damos un abordaje de lengua materna, si le damos un abordaje de segunda lengua o si le enseñamos como lengua extranjera. Entonces ahí nuestros compañeros docentes están un poco débiles y necesitamos ofrecerles ese tipo de formación, que tiene que ver también con la didáctica y la pedagogía en cuanto a la lingüística, estrategia de recuperación de idiomas. Necesitan fortalecerse en la ortografía del pueblo, porque decían, por ejemplo, algunos compañeros, yo escribo de una manera, pero no me animo a escribir así. Entonces, como que hay todavía no se tomó como la decisión, entonces eso les genera a ellos inseguridad para poder escribir y no escriben. El abecedario y también el castellano y el guaraní. También necesitan contenido de comunicación y matemáticas. ¿Por qué? Porque esto yo trabajé solamente con los compañeros del primer ciclo. Entonces, ellos fortalecieron mucho lo que es castellano, comunicación y matemáticas. Y también necesitan estrategias de investigación cultural y cuestiones más antropológicas, especialmente los docentes más jóvenes.
Entonces, estas son algunas de las cosas que como pueblo seguramente vamos a tener que pensar, el Consejo va a tener que pensar de cómo ofrecer algunos de estos temas de formación para fortalecerle a los compañeros. Bueno, y básicamente eso. Esto ya es como la conclusión. Los conocimientos de los compañeros difieren, como ya les dije, según la edad, la experiencia, el sexo y la ubicación geográfica. Y aquí quiero destacar un poco de que yo entrevisté a muchas mujeres y a muchos varones, ¿verdad? Y las mujeres tienen conocimientos que los varones no tienen. Entonces, sería muy interesante poder articular ese trabajo, ¿verdad? Para poder rescatar los saberes de ambos sexos. Y bueno, hay todavía algunos conocimientos, pero eso depende mucho de la edad y de la experiencia que tienen los docentes. Las mujeres tienen mayor conocimiento de la medicina, de las prácticas de alimentación y de artesanías en comparación con los varones. Bueno, y esto es lo que yo preparé para compartir con ustedes brevemente. Hay muchísimo para discutir, seguramente más adelante vamos a ir compartiendo y discutiendo, ¿verdad? Para que puedan ustedes también tomar sus decisiones. Bueno, y estoy abierta para que podamos comentar un poquito sobre esto antes de darle el tiempo a Andrés.